La literatura, según Todorov, es la representación ficcional de la realidad. La realidad, ese tormento asqueroso en el que estamos sumergidos, pero que también es lo más hermoso y que debe ser destacado de alguna manera estética. Algunos autores lo han hecho por medio de la poesía, el cuento, la crónica y la novela. En este caso, los profes del María, en esta estación literaria que la llamaremos Los Profes Escriben, han querido destacar su realidad, su visión, su mundo y su ideología de dos maneras. De mi parte, con el cuento, el cual, rescatando la voz de Genet, es aquel lugar en donde un narrador expresa la historia del universo. Y mi compañero lo hará desde la crónica, un momento temporal que recurre a una expresión tan sublime como lo es la belleza. Bienvenidos a Estación Literaria. El cuento es de muchas maneras. Está el cuento gótico, el cuento oscuro, el cuento policial, igual que la literatura. Nuestro autor Todorov decía que los géneros son la forma en la que el ser humano, desde su convención social, intenta delimitar y poner algunas normas a una producción. Yo soy amante del cuento negro y en este caso les diré uno. Él miraba hacia la pared, extrañado, absorto en su pensamiento. La bulla que había a su alrededor era tan incipiente que lo llenaba del mayor paroxismo. Él se preguntaba nuevamente qué había hecho. Todos lo saludaban, era tan común, tan generoso, tan amado, pero él se encontraba en el mayor panurguismo posible. Nadie identificaba por qué su abstracción, solo en su mente estaba. Entró al salón, miró a su alrededor, se preguntó qué hacía ahí, pero inició su clase como si nada hubiera pasado. La coma es aquella que nos ayuda a anexar información, a llamar a un sujeto, decía, mientras todos los estudiantes lo miraban. A pesar de que sus palabras y sus acciones recorrían una y otra vez las teorías ya tan comunes y tan consecuentes, su mente estaba en el infinito. En ese momento certero en la mañana, en donde algo había causado su nueva excitación. Esa excitación que ya era etábica en él. Los estudiantes volvían a mirarlo. Recorrían una y otra vez la explicación difusa en el tablero. Él se sentó, los miró. Vio al primero, aquel muchacho que no quería volver a ver en su vida. Aquel que iba a ser la nueva presa de su momento. Pero no es la acostumbrada llamada de atención. Es lo que marcó su inicio. El asesinato de 3 muchachos en la mañana, a las 6 de la mañana. Descubrió que eran personas que no valían la pena, pero se alimentaba de lo que había hecho. El desmembrar su brazo, el arrancar su lengua, el cercenar los ojos, había sido tan placentero que no entendía por qué seguía siendo docente, si entendió que la única forma como la sociedad podía cubrirse era a través del asesinato de los estúpidos. Se convirtió nuevamente en la solución, aquel que iba a acabar con todos los que no merecían vivir, en su opinión. Sin embargo, 3 de la tarde, policía entra, se lo lleva, ya lo esperaba, se sonrió, se entregó y gritó con júbilo bajando las escaleras: he logrado, los otros están aprobados. Fernando Savater decía en El arte de ensayar que el ensayo como tal siempre va a desbordar al escritor, digamos porque se asoma a eso que él medianamente sabe y nunca va a acapararlo totalmente. Como parte entonces de esta estación literaria, pongo a consideración de ustedes este texto con el cual participé en un concurso nacional de escritura que se llama Fotos para el Olvido. Este texto dice así: esta época de tantos cambios, donde nada parece tener firmeza, las cosas se desvanecen y mutan de manera constante y vertiginosa, donde la tecnología ha hecho que se incremente el consumo virtual de cualquier tipo de contenido. Esta modernidad líquida, en palabras del sociólogo Simon Bauman, ha llevado al borde de la evaporación casi todo.
el amor, la amistad, el dinero, la educación, las relaciones personales y la estabilidad emocional de las personas. Las carreras de largo aliento pierden fuerza, lo asequible y fácil gana terreno. El teléfono inteligente guía al usuario por medio de aplicativos en las tareas diarias. Llegar más rápido a un lugar, evitar el trancón, encontrar el mejor precio en un artículo o un tiquete de viaje. Y las redes sociales con sus algoritmos dirigen el curso y crean perfiles de las personas para uso comercial. Entre la maraña de información y la gran cantidad de publicaciones que una persona puede hacer en sus redes sociales, yace la pregunta frente al uso y la intencionalidad de las imágenes que allí circulan. ¿Se toman fotografías para que éstas sean recordadas en el tiempo o al contrario, son fotos que quedarán en el olvido? Parece ser una constante del hombre querer expresar sus sentimientos, su visión del mundo y su sentir, usando más que palabras, y para eso se ha valido del arte, la fotografía, el cine. Si se toma por referencia al hombre prehistórico, las pinturas rupestres encontradas en cuevas como las de Altamira en España o las halladas hace solo algunos años en Colombia, en lo que hoy conocemos como el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, dan cuenta de cómo nuestros antepasados buscaban dejar huella perenne en el tiempo. Este tipo de expresiones se encuentran diseminadas por toda Latinoamérica, desde la cultura azteca y maya, en Centroamérica, pasando por los incas, los habitantes del Alto Magdalena en Colombia, las llamadas manos en negativo de Argentina, las líneas de Nazca en Perú, entre otras. Cuevas, piedras esculpidas, tintes naturales, pieles de animales, cuerpos humanos momificados, recipientes, estructuras, toda una amplia gama de expresiones adaptadas al contexto social, político, religioso, a la vida en comunidad, a la condición misma del hombre en cada época y lugar. En el Renacimiento europeo el arte floreció para instaurarse definitivamente como forma de expresión más allá de las palabras. Luego vino el romanticismo, la ilustración, el cubismo, el surrealismo, el arte abstracto. Fotografía. A partir de la Revolución Industrial aparece la fotografía entre los años 1824 y 1935, comenzando por el llamado daguerrotipo del año 1838. Luego el estadounidense George Eastman, fundador de Kodak, concibió la idea de los rollos fotográficos, el revelado en laboratorio y las cámaras asequibles al gran público. Plasmar un instante, una vivencia, un paisaje, una reunión, un acontecimiento social, político, religioso, en una imagen se hacía realidad. Comenzaba a aparecer, no como interpretación subjetiva de algo, ya era una fiel copia inmortalizar una fotografía para atesorar y recordar, sea en un álbum o colgada en una pared por muchísimos años, la que traía al presente aquel anhelado recuerdo, la que mostraba aquello que nuestros antepasados prehistóricos querían mostrar en las paredes de las cuevas circundantes o que ellos mismos habitaban. La fotografía en sus inicios no era algo de consumo masivo, pues el aparato, grande y pesado, sumado a la técnica y el proceso de revelado, lo convertían en poco práctico, poco común y costoso a su vez. Con la llegada de la cámara instantánea en la década del 30, llamada Polaroid, se da un gran cambio. Año tras año, estas se hicieron más y más compactas, con mejores características y desempeño en términos de nitidez, con mejor exposición, más económicas. La imagen fotográfica y la imagen en movimiento, cine, produjo un gran impacto en la cultura de masas, trajo consigo nuevas perspectivas y nuevas formas de visualizar la realidad o los fragmentos de realidad que se querían mostrar. Lo que se masifica se corrompe. La prueba está en el tipo de imágenes que los usuarios capturan, la capacidad de almacenamiento de los dispositivos modernos y el rendimiento de estos en relación a lo que se puede hacer, mejorar la exposición, el color, el brillo, el contraste, recortar la imagen, sobreponer otra, agregar o quitar, borrar algún elemento, da opciones casi infinitas y de manera fácil e instantánea, sin mucho esfuerzo, a un coste relativamente bajo. El coste va más allá de lo monetario, involucra lo banal, lo superfluo y lo superficial. Deja a un lado la profundidad. Es común ver un sinnúmero de personas de toda índole tomar selfies, realizar retos estúpidos vistos en algún aplicativo que conllevan, en muchos casos, secuelas de tipo físico y emocional, hacer videos cortos de sus propios actos cotidianos o imitar a algún youtuber de moda, colocar diversos filtros a sus fotos, tomar fotografías a casi todo sin tener una idea básica sobre encuadre, fondo, luz, exposición, planos, etc. ¿Vale la pena tomarle fotos a un plato de comida y subirla a la red? ¿Tiene este hecho algún significado especial? Cualquier situación parece ser merecedora de una instantánea. En los celulares inteligentes se almacenan a diario miles y miles de fotografías. La gente viaja en masa, al parecer, no por el placer de hacerlo, no por el disfrute o el aprendizaje a obtener del lugar visitado. Buscan el lugar reconocido, el lugar para tomarse la foto y subirla a la red. Imagen que pasará a un segundo plano cuando se agoten los likes en la red social,
los comentarios en Instagram, las vistas en TikTok o en el estado de WhatsApp, o se tome la próxima fotografía que desplace a la primera hasta que cada instantánea, cada momento, quede almacenado en la memoria del celular o el computador y la capacidad se rebase y sea necesario borrar para liberar espacio, dando pie a un círculo vicioso de fotos que quedarán en el olvido. Bueno, ahora continuaré con un texto, una pequeña narración, puede decirse, si se quiere, cuento, llamado HP. Llegó con un café en la mano derecha y su acostumbrado caminar lento después de 4 largas y complicadas horas de trabajo en grados inferiores. Tenía los nervios a flor de piel y deseaba acabar pronto con la jornada o con la carrera o jubilarse de una buena vez. Entró al aula y saludó. Buenos días. Buenos días, profesor, respondieron. Había cierto tono de picardía en sus palabras y un aire de expectativa en sus miradas. En el salón, la tensión se revelaba en risitas cómplices de algunas de las estudiantes y una seriedad sepulcral de los varones del curso. El profesor se sentó, abrió la planilla y llamó a lista. Fueron contestando con el acostumbrado presente hasta llegar a Zapata, el último en orden alfabético. Cerró la planilla, dio un último sorbo al café, tomó la tiza blanca que estaba en un borde del escritorio y giró su cuerpo. Daba la espalda a sus estudiantes cuando sintió una corriente fría que le recorría de arriba abajo. Rabia e indignación fueron tomando su cabeza. 35 años de carrera docente pasaron frente a sus ojos en cuestión de segundos. Se quedó unos cuantos más mirando fijamente la leyenda escrita por sus estudiantes de grado 11 sin mediar palabra o gesto alguno. Tras de él, el mundo se desvanecía, los rostros se desfiguraban y mutaban y el aula de clases parecía un camposanto. Cada escritorio parecía una tumba y cada estudiante un habitante del más allá. Alzó su mano y con un movimiento lerdo y tembloroso añadió una S a la palabra escrita en el tablero. El singular se volvió plural, tomó su maleta y se marchó como vino. Ahora, esta es una crónica, personalmente me gustan mucho las crónicas de Juan José Hoyos, escritor de Medellín. Tiene un libro muy interesante llamado Sentir que es un soplo la vida y es, digamos, uno de mis referentes en términos de crónica. No olvidemos, bueno, hay muchos cronistas muy buenos en Antioquia. Tengo un pequeño libro que fue inspiración para mí también, la escritora Aura López, en una especie de crónica ligadas a la escuela, que es un texto que les voy a leer a continuación. Ese texto de Aura López se llama La escuela y la vida. Esta es una historia, uno se nutre, cuando uno quiere plasmar en el papel alguna idea, uno se nutre de experiencias propias, de cosas que le dijeron, que le contaron, que escucharon, o que personalmente uno vio, o yo vi, o me tocó presenciar. Esta es una crónica de un hecho real vivido en alguna institución. La crónica se llama Johan, dice así: hacía frío una mañana de jueves cualquiera. Los primeros rayos del sol se asomaban temerosos desde la cuchilla Jardín Támesis y apenas lograban llegar por entre los tejados hasta el patio de la institución educativa Tapartó. Eran meses de lluvia que todo lo complicaban, ya que muchos de nuestros estudiantes venían de la zona rural. Eran, en su gran mayoría, hijos de jornaleros, gente dedicada a las labores del campo con el agravante y lo que significa trabajar tierras ajenas con sueldos míseros y en condiciones desfavorables, ya que esas montañas pertenecen a un puñado de empresarios acaudalados del municipio de Andes. Tapartó es, a pequeña escala, el fiel reflejo de una problemática de nunca acabar a nivel nacional. Unos cuantos con mucho y muchos con poco. Y un latifundismo que agrava la situación de pobreza y desigualdad. Nuestros estudiantes eran el reflejo mismo de esa realidad. Hijos del hambre y la lucha por el sustento diario, hijos de la necesidad. Era la primera hora de clase y el horario decía que me correspondía inglés en el grado 10B. Llegué con el acostumbrado saludo matutino y toda la disposición. Algunos estudiantes permanecían afuera del aula aún después de sonar el timbre que indicaba el inicio de la jornada. Johan se encontraba sentado en una banca de cemento rodeado por 2 de sus compañeros. Los invité a entrar a clase. Johan no respondió a mi llamado. Pregunté a sus compañeros qué pasaba y ellos me dijeron que la noche anterior se le había muerto un tío a Johan y que por eso estaba triste. Al tanto de la situación, di las instrucciones pertinentes al resto, junto con un par de actividades de escritura en procura de ganar tiempo y poder hablar con el estudiante. Johan tenía un suéter diferente al reglamentario, era blanco en lugar del azul aprobado por el manual de convivencia de la institución. Al margen de su ropa o de si cumplía o no con el uniforme, me acerqué a él con la intención de enterarme de primera mano sobre lo sucedido. Se quedó callado, no respondió.
Después de insistir, levantó la cabeza y la reposó sobre mi hombro con lágrimas en sus ojos. Me relató la historia de su vida junto al tío, de lo mucho que significaba y de lo mucho que lo quería. Johan comenzó contando que hace unos años vivió en Medellín con su familia cercana, que lo cuidaba como si fuera un hermano menor o un hijo, que se preocupaba porque hiciera las tareas de la cantaleta diaria con respecto a estudiar y salir adelante. Y aunque él mismo no era un ejemplo a seguir, procuraba mantener a Johan al margen de sus fines de semana, llenos de licor, sexo, orgías y droga. Johan debió venirse para Taparto a vivir con su madre, ya que su tío comenzó a tener problemas de salud. Después de un tiempo, la verdad salió a la luz y Johan se enteró de la realidad en la que estaba sumida la vida de quien consideraba un padre. El tío de Johan tenía VIH, una penosa enfermedad que lo llevó con escasos 28 años a la tumba. Después de conocer las causas del dolor que aquejaba a mi estudiante, traté de persuadirlo para que retornara a la clase o en caso de que así lo deseara, se fuera para su casa. Eligió quedarse, no sin antes hablarle de la vida y la muerte, de la importancia de saber enfrentar las situaciones difíciles, del cómo la vida puede ser muy frágil y por supuesto de hablarle acerca del VIH y la importancia del uso del preservativo y la estabilidad sexual, cosa lógicamente compleja en un adolescente de 17 años que está en pleno descubrimiento y goce de la vida en ese sentido. Continué con mi clase. Johan recostó la cabeza sobre su escritorio y se quedó allí, inmóvil durante lo que restaba de ella. Unos minutos después apareció el coordinador académico de la institución como ave rapaz que se abalanzaba sobre su presa. Se asomó al salón y con un ligero toque sobre el hombro de Johan, que se encontraba justo a la entrada del aula, le dijo: «Joven, es tan amable un momentico». Desde la puerta del aula vi al estudiante sentado con sus codos sobre sus rodillas y sosteniendo su cabeza con ambas manos frente al escritorio del coordinador en la oficina de este. Parecía no inmutarse por nada, solo se dedicó a estar allí. Tal vez era más fuerte e importante para él en el momento su dolor que las palabras del directivo. Johan regresó al salón y me contó que el coordinador le hizo una anotación disciplinaria por no portar de manera correcta el uniforme escolar. Me dijo que le leyó el manual de convivencia de la institución en el apartado relacionado con la falta cometida y lo obligó a quitarse el buzo porque no era el estipulado en el susodicho reglamento escolar. Pienso en la tragedia familiar y personal que estaba viviendo Johan en aquel momento, en el frío de aquella mañana, en el dolor, pienso en la persona que estaba frente a mí en la clase de inglés, pienso en el ser humano. Qué lejos está la escuela de entender a los estudiantes, sus sueños, sus anhelos, sus dolores y también sus esperanzas. Qué lejos está la escuela del contexto, qué lejos está la escuela de la realidad y qué lejos están algunos docentes y directivos de comprender a sus discentes, qué lejos están de entender que no son cosas y que lo realmente importante en la relación enseñanza-aprendizaje va más allá de un miserable uniforme escolar. Escrito en Jardín, una tarde lluviosa del 5 de abril de 2022. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña muestra de algunos de los escritos de dos de los profes de la IE María Auxiliadora. Esto fue Estación Literaria y ojalá esta estación sea una invitación para que escribamos y hagamos nuestro aporte en este sentido. Muchas gracias.